Hola, bienvenidos. Quiero que hablemos de un tema que no sé, me vine para un municipio cercano a Bogotá y resulta que es muy común y que las personas de pronto no lo han profundizado. Tiene que ver que muchas personas que creen que son las propietarias reales del dominio de un bien inmueble, cuando consultamos el certificado de tradición y libertad, encontramos que lo que realmente le vendieron fue una cuota parte del inmueble y usted que compró una cuota parte del inmueble en mayor extensión, pero tiene su finquita, o tiene un predio en una ciudad, pero resulta que usted no tiene su propio folio de matrícula inmobiliaria, se pregunta, ¿qué debo hacer para subdividir o desenglobar mi predio? ¿Qué debo hacer para contar con mi propia matrícula inmobiliaria? Y más si es en el área rural, que sucede en muchos municipios de Colombia. Por eso los invito para que compartamos este video. Imagínense ustedes que donde me encuentro en el día de hoy, en un municipio de Colombia, pues muchas personas me han consultado sobre el tema, que quieren contar con su propia licencia. Y que para ello, ¿qué deben hacer ante la oficina de planeación o ante la curaduría urbana? Entonces lo que les tengo que decir es que claro, que las subdivisiones se permiten y que estas subdivisiones significan que yo puedo subdividir un lote en dos o más terrenos. Pero tengo que respetar los lineamientos que establecen los planes de ordenamiento territorial. Entonces, antes de que ustedes digan o compren un terreno en estas condiciones, consulten los planes de ordenamiento territorial del municipio donde se encuentran. Los municipios menores a 30.000 habitantes se llama esquema de ordenamiento territorial. Pero cuando hablo de esa subdivisión rural, entonces tengo que hablarles a ustedes que la subdivisión rural es permitida también, pero para hacer esa subdivisión se debe contar con una licencia de subdivisión. Los que ya tienen licencia de urbanismo y se han subdividido los lotes, pues no necesitan la licencia de subdivisión, pero tomemos el ejemplo que no lo tienen. ¿En dónde se puede subdividir los terrenos? En el área urbana, en las áreas de expansión urbana. ¿Cuáles son esas áreas de expansión urbana? Son aquellos terrenos que los planes de ordenamiento territorial han destinado para el desarrollo de la ciudad, o sea, para ampliar la ciudad hasta esos terrenos, pero que aún no lo han hecho, no lo han incorporado a la ciudad. Entonces, esos terrenos que se han destinado para que la ciudad crezca o para que el municipio crezca, se llaman, en esta manera se llaman áreas de expansión urbana. Una vez se hagan los planes parciales y se incorporen a la ciudad, pasan a ser del sector urbano. Mientras tanto no, mientras tanto se le aplica la subdivisión rural. Y en las áreas rurales, pues entonces tenemos que también tener en cuenta cuánto me permiten subdividir, en cuántos lotes y cuánto me permiten subdividir. Este tema no es fácil, porque es que en las áreas urbanas hay un parámetro, entonces son las unidades agrarias familiares. Esas unidades agrarias familiares han estado establecidas por el INCODER y son extensiones de terreno básicamente que se utilizan para la explotación económica en su mayoría y que el Estado las estableció o determinó de esta manera por el INCODER. Entonces, normalmente digamos que son de una extensión muy amplia. No, ninguna subdivisión rural debería estar por debajo de estas UAF o unidades a las que hago referencia. Pero, sin embargo, hay unas excepciones. Están reguladas por la Ley 160 de 1994. Y la Ley 160 de 1994 establece las excepciones. Están en el artículo 45. O sea, que se pueda subdividir menos del área que dicen bajo estas excepciones. Y estas excepciones, pues el curador urbano o la oficina de planeación tiene que verificar no solamente que quien presente el proyecto de subdivisión lo enuncie en debida forma, sino lo pruebe, allegue soporte para ello. Recordemos que el decreto 1077 del 2015 y el decreto 1783 del 2021, pues establecieron unos requisitos especiales para el trámite de las licencias, tanto de urbanismo, de construcción, como de subdivisión. Entonces tenemos que consultar la norma. Por allá en el artículo 9
nos dice de los requisitos especiales para realizar la subdivisión. O sea, tengo que tener en cuenta esta normatividad para hacer la subdivisión, para cuando contrate a aquel profesional, el arquitecto, el ingeniero o el topógrafo, para que me presente el proyecto de subdivisión ante la oficina de planeación o ante la curaduría urbana, pues presente un plano matriz de todo el terreno y presente el plano cómo va a quedar distribuido la subdivisión de este terreno. No se podría hacer una subdivisión de ningún predio rural si no queda con un frente a una vía o a una servidumbre, teniendo en cuenta las condiciones de acceso. O sea, si no se garantiza el acceso a los bienes, pues no les van a permitir la subdivisión rural ni urbana. En la subdivisión urbana tienen que quedar con frente a las vías y un mínimo de área de acuerdo a la normatividad de cada municipio, tanto las de los planes de ordenamiento territorial como las normas complementarias. Recordemos que estos planes día a día le van sacando decretos y van complementando esta normatividad urbanística. Entonces tenemos que verificarla. ¿Qué se necesita para la subdivisión? Y esa subdivisión la tramita el titular del inmueble, o sea, no solamente el que tiene la cuota aparte, sino el titular de la totalidad. Por ejemplo, una de las excepciones que establece el artículo 45 de la ley 160 de 1994 es cuando yo hago una donación, entonces que le doné a una familia campesina. Ahí me permite la subdivisión. Y en este caso, pues tengo que allegar el contrato de donación ante la familia campesina, o sea, no solamente enunciarlo, sino demostrarlo e indicar que va a tener acceso, o sea, no va a quedar sin acceso o vial o por una servidumbre al terreno. Entonces, se puede esta licencia de subdivisión teniendo en cuenta estas excepciones, lo mismo que en el área urbana. Y en las áreas de expansión urbana, pues se aplican mientras no hayan sido incorporadas mediante un plan parcial, o sea, no se le hayan incorporado al municipio o a la ciudad a estas áreas, se les aplican las normas para la subdivisión rural o agraria. Y entonces ustedes deben tener en cuenta que no es que sea tan fácil, ni voy a poder subdividir en más de 5 terrenos, porque ya está perdiendo el sentido de la subdivisión agraria. Se debe verificar el uso del suelo, se debe verificar las condiciones. Yo no puedo colocar y en un sector rural legalizar o convertirse en un condominio si yo no he tenido en cuenta que el uso del suelo lo permite y las excepciones a las que hice referencia. Por eso cuando ustedes contraten a una persona, primero verifiquen la normatividad, sepan si se puede hacer. Muchas personas tienen una cuota aparte sobre un inmueble proindiviso, que significa que tienen un porcentaje sobre el terreno que ustedes creen que es, pero es sobre la totalidad. Estas licencias de subdivisión no legalizan las construcciones. Para legalizar las construcciones toca sacar la licencia de construcción. Y por ello, yo sí los invito que en estos temas, que en los cuales cualquier familiar puede ser el copropietario, más bien comunero, o tiene una participación en un terreno, pues se comuniquen con nosotros que les vamos a ayudar. Antes de la ley 810 del 2013 se podía hacer estas subdivisiones directamente o desenglobarlas, como las llamábamos, ante los notarios. Y a partir de que entró en vigencia esta ley, pues ya no se puede hacer. Sin embargo, los que lo hicieron, bien podrían tramitar también su licencia de construcción en la modalidad que sea, bien sea para obra nueva, demolición, para reconocimiento de obra, pero tienen que cumplir con las normas urbanísticas que exige el municipio y las áreas mínimas requeridas. Ningún predio puede tener acceso por el lado de las zonas verdes, ni puede quedar totalmente aislado sin acceso a las vías principales, o en los predios rurales incluso a las servidumbres. Ténganlo en cuenta porque es un tema que a muchas personas les pasa. Sí lo pueden hacer teniendo en cuenta estos parámetros, pero ante las oficinas de planeación o ante las curadurías urbanas y contando con el profesional idóneo. Les agradezco y nos vemos en otra oportunidad. Chao.